En la exploración del sistema vascular periférico, lo que vamos a registrar ahora son los pulsos periféricos y la tensión arterial. Nosotros ya hemos estado viendo todo lo que concierne específicamente al corazón, ahora nos vamos a dirigir a la parte vascular. En primera instancia, lo que vamos a registrar es el estudio del pulso. El pulso es una onda que se determina por el ingreso o distensión súbita que produce la aorta al ingreso de la sangre por la contracción ventricular. Esta contracción después, esta distensión que tiene la aorta, luego se acompaña con una contracción que le da un movimiento peristáltico a la arteria y que ésta se transmite a nivel de todas las arterias del cuerpo humano. Para el examen del pulso tenemos que tener en cuenta los distintos grados. Vamos a tener el grado 0, que es buscando la arteria, ¿sí? Le encontramos anatómicamente, pero no palpamos ningún tipo de pulso. El grado 1, que es palpable, pero fácilmente obliterable. ¿Qué quiere decir? Que se oblitera, que si nosotros la presionamos levemente, ya dejamos de sentir el pulso, ¿sí? Porque cerramos la arteria. Entonces es débil y filiforme. El grado 2 es un pulso débil que no puede obliterarse, o sea que se siente muy despacito, pero yo no puedo cortar ya con la presión la consecución del pulso. El grado 3 es fácil de palpar, se siente cómo se llena la arteria, ¿sí? Y este no puede obliterarse. Este se considera como el pulso normal. Y después tenemos el grado 4, que es un grado fuerte, en el cual el pulso es intenso, sentimos una gran fluctuación de la arteria, pero puede ser anormal. ¿En qué sentido puede ser anormal? Por ejemplo, si una persona está en reposo y tiene ese tipo de pulsación. No es tan anormal cuando, por ejemplo, se termina de hacer una actividad física sumamente intensa y palpamos ese pulso que va a ser bastante intenso. Entonces, si en reposo, después, no habiendo hecho ningún tipo de actividad, se palpa el grado 4, ahí sí podemos considerarlo como un pulso normal. En la semiotecnia nosotros podemos llegar a palpar distintos pulsos en distintas partes del cuerpo. En la cultura urbana se conocen cuáles son los pulsos más comunes, el pulso radial y el pulso carotidio. Esos son los que más tenemos en cuenta, pero se puede palpar las pulsaciones en otras arterias que son superficiales y que permiten registrar la misma. A tal fin, entonces tenemos lo que es el pulso temporal, ¿sí? Este se va a encontrar justo por delante del pabellón de la oreja, en la zona del temporal, y se lo va a palpar tanto con el dedo índice como con el dedo medio, ¿sí? Apoyándolo en este sector. Entonces ahí se puede palpar en ambos lados tranquilamente el pulso. Después sí colocamos los mismos dedos, ¿sí? En forma de gancho en esta oportunidad en la zona que está en el borde medial del esternocleidomastoideo, en la mitad inferior del cuello. Ahí vamos a presionar y se va a encontrar la arteria carótida. Entonces ahí vamos a registrar el pulso carotidio. También podemos registrar pulso a nivel de la axila, o sea que es el pulso axilar. Este pulso axilar se registra colocando el brazo en abducción y en rotación externa. Se palpa el hueco axilar y sobre una línea que va desde el punto medio de la clavícula a otro situado en las inserciones del pectoral mayor, ahí vamos a encontrar entonces el pulso axilar. Después tenemos el pulso humeral, que es importante su ubicación, porque a partir de eso se suele colocar el estetoscopio. Ya vamos a ver cuando veamos cómo se registra la presión arterial. Tenemos que sí o sí hallar entonces este pulso, que es el pulso humeral o braquial, que se encuentra
con el sujeto que va a tener el antebrazo ligeramente flexionado y en el brazo se va a palpar con estos dos dedos nuevamente el borde interno del bíceps y allí vamos a encontrar entonces el pulso humeral. El pulso cubital lo vamos a hallar del lado cubital. Nosotros siempre hemos hallado el radial, ¿sí? Hemos tocado y palpado el radial. El cubital también existe y ese nos va a permitir también hacer una serie de maniobras que vamos a aprender mucho más adelante para ver cómo es el llenado de la mano a nivel de respuesta reactiva ante el cierre de las arterias tanto cubital como radial. En este caso, entonces, el pulso cubital se palpa en la superficie palmar de la articulación de la muñeca por arriba del hueso pisiforme. Entonces, ahí vamos a tener el pulso cubital. Del otro lado vamos a tener el pulso radial hacia externo, ¿sí? Se coloca la mano del examinado ligeramente inclinada hacia el lado cubital, ¿sí? Y el observador forma una pinza con los 3 dedos o puede ser con los 2 primeros, pero la mayoría lo usa solamente estos 2. El que nunca se tiene que aplicar es el pulgar porque tiene pulso propio. Entonces, apoyamos los dedos en la cara ventral de la muñeca sobre la corredera bicipital, ¿sí? El pulso pedio puede ser localizado en el dorso del pie por fuera del extensor propio del dedo grueso o dedo gordo, ¿sí? Son 2 o 3 dedos los que se pueden utilizar, o sea, estos 3 o solamente estos 2 para buscar el pulso. El pulso tibial, como ven ahí también en la fotografía, se busca en la zona interna, en la parte retromaleolar del maleolo interno. El pulso popliteo se palpa en la zona poplitea. Ahí en la foto figura que el paciente está en decúbito supino, pero principalmente para hallarlo mejor se encuentra flexionando la pierna a 90 grados, ¿sí? Sobre el muslo con el sujeto en decúbito prono. El pulso femoral, como vemos en la figura de abajo, es fácil también de encontrar, es en la zona de la ingle, justo a la altura del ligamento de Poupart o en el triángulo de Scarpa. Específicamente en la zona media del triángulo de Scarpa, ahí vamos a encontrar entonces el pulso femoral. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de la parte específicamente del registro del pulso? La facilidad o resistencia a la palpación. Los pulsos arteriales deben palparse sin dificultad, o sea, deben hallarse fácilmente. Hay algunos pulsos periféricos que por ahí, por contracción vascular, suelen ser un poquito más dificultosos, que son el radial, el tibial posterior y el pedio, pero eso suele darse, por ejemplo, cuando hace muchísimo frío. Ese es un ejemplo en los cuales hay una vasoconstricción, entonces disminuye la posibilidad o la facilidad de palpación. Pero la mayoría tiene que encontrarse con facilidad. Si no se encuentra, puede darnos un indicio de un proceso patológico. Sincronismo y comparación de su amplitud. Los pulsos, ¿sí? Llevan el mismo ritmo que lleva el corazón, ¿sí? Pero estos pulsos suelen ser, dependiendo de la distancia que tienen con el corazón, pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Los que son sincrónicos son los que llevan siempre el mismo ritmo, estén ubicados en diferentes lugares. Por ejemplo, el pulso radial es sincrónico y es igual en ambos miembros superiores, ¿sí? Eso es en individuos normales.
El pulso femoral también es un pulso sincrónico, que es a su vez sincrónico entre los dos miembros inferiores y sincrónico también con el pulso radial. O sea que si se mide radial y femoral, tienen que ir exactamente al mismo ritmo. La frecuencia y el ritmo del pulso radial se utiliza para determinar cuántos latidos por minuto registra el paciente. Las variaciones fisiológicas normales dan unas oscilaciones entre 70 y 80 pulsaciones por minuto. Puede aceptarse hasta 60 como normal en pacientes que tienen un cierto grado de actividad física continua y hasta 90 en aquellos que no la tienen tanto, ¿sí?, a esta actividad como imperativo. Entonces, esos son los extremos en los cuales se puede llegar a palpar o registrar las pulsaciones.